Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, Yulisa. Buenas tardes a Sarita, Elena, a Jessica. Buenas tardes a Ruth. Sosima, buenas tardes. Milagros, Lía, Rosy, Estrujilda. Ya, buenas tardes, ¿cómo están? A ver, vamos a empezar. Vamos a ver un video para empezar, ¿ya? Vamos a ver. Esta es una página que nos va a servir de mucho. Es el analfabetismo funcional. ¿Ya? Vamos a ver. Más habilitar. ¿Cómo es? Compartir sonido, ¿no? Ahí va. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por escuchando? habernos invitado a tu programa para poder presentar nuestro más reciente reportaje sobre analfabetismo funcional y la no lectura. Como ustedes saben, este es un problema muy importante en nuestro país, ya que la mayoría de las personas no están acostumbradas a leer. Pero ¿para qué les digo yo esto si lo pueden ver en el video reportaje? Vamos a verlo. Corre la Charlie. ¿Qué es el analfabetismo funcional? El analfabetismo funcional consiste en la incapacidad de un individuo para comprender un texto y emitir un juicio crítico sobre este, saber pronunciar y decodificar palabras escritas, sin embargo, no ser capaz de abstraerlas y... Según los datos arrojados por el Censo de Población del INEGI en 2011, 92.4% de la población mexicana de 15 años o más sabe leer y escribir, y el 7.6% restante de dicho sector poblacional es analfabeta. La UNESCO ha definido como analfabeta funcional a la persona mayor de 15 años que posee la capacidad de leer y escribir, sin embargo, no ha concluido al menos con 4 años de educación básica o ha desertado del sistema educativo. Entonces podemos preguntarnos, ¿cuántos analfabetos funcionales hay en México? Dicho 7.6% de la población mexicana simboliza 6 millones de analfabetos, aunque debería tomarse en consideración a los otros 10 millones de personas que no han concluido con la educación primaria y a otros 17 millones que desistieron de la secundaria. En 2009, cerca de 700.000 niños y jóvenes abandonaron la primaria y la secundaria, primordialmente debido a la pobreza y a la falta de oportunidades. La suma de analfabetas en México, aunado a quienes padecen rezago educativo, da como resultado 33 millones de mexicanos que padecen analfabetismo funcional. Este no es el único problema, pues habría que agregar la deficiente calidad de la educación que reciben los niños y jóvenes en las escuelas públicas de México. ¿Nos puedes nombrar los 5 últimos periodos presidenciales con sus presidentes? No. No sé. Bueno, ¿sabes? ¿Has leído El Quijote? Sí. ¿Sabes quién lo escribió? Saber. Se me olvidó su nombre completo. Ok. Cállate. ¿A 3 filósofos griegos? Filósofos griegos. Creo que Aristóteles. Platón. Y Platón. No, la verdad no me acuerdo más. Además de esos. Platón, Arquímedes.
Creo que sí. Pues bueno, realmente es una cuestión muy educativa, pero que se relaciona definitivamente con lo social. Es decir, en términos técnicos, el analfabetismo funcional se puede entender como la manera en la cual una persona se desenvuelve en sus actividades normales después de haber estudiado hasta cierto tiempo, pero que no demuestra, que no aplica y que realmente olvida todos los conocimientos que adquirió en su educación, ya sea primaria o secundaria. Así que bueno, realmente cuando a una persona de 30 o 35 años se le pregunta o se le hace alguna prueba que lea o que pueda retener cierto texto, que pueda recordar cuestiones muy básicas de educación, ya sea de matemáticas o español o ciencias naturales, pues no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer porque pues no lo puede desarrollar debido a que no cumplió con las capacidades y con el proceso de educación que requería pues la educación como va, o sea, secundaria, prepa, universidad. Entonces yo creo que eso es un problema obviamente educativo, pero desde luego que es una cuestión social, porque no se considera la educación, y creo yo, en un ambiente de subdesarrollado como un parteaguas o un pilar mediante el cual construir un futuro mejor para la sociedad, y eso tiene que ver desde luego con consideraciones políticas. Si nosotros tomamos en cuenta que el sindicato y la mafia que controla la educación pública en este país pues tiene a las conciencias individuales, las conciencias de nuestros pequeños, pero también a esos pues pequeños que ya son ahora adultos, pues completamente cooptadas. ¿No se entendió bien lo que han escuchado? A ver, ¿quién me dice? Levanten la mano para poderles dar el pase. A ver, Elena García. Elena. Aló, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. Sí, ya. Sí se entendió, profesor, o sea, del analfabetismo, que muchas veces, o sea, se debe a la falta de la estructura política, cultural y más que todo económica, que Ya. a veces muchas personas no tenemos la oportunidad, ¿no? De alcanzar todo eso y nos quedamos ahí más, ya no seguimos progresando, conociendo, empapándonos de más conocimientos, ¿no? Ya, ya. Ya, gracias. Gracias, gracias. A ver, Merlinda. Bueno, lo que yo entiendo por analfabetos intencionales es Sí, que hay personas que sí saben leer y escribir también, ¿no? Y bueno, el analfabetismo funcional también consiste en la falta o la insuficiencia de la habilidad para leer también y escribir para poder participar adecuadamente, ¿no? En una sociedad compleja, porque muchas personas no, o sea, no sabemos expresarnos y algunas personas de, por ejemplo, de alto rango sí saben adecuado, ¿no? ya. Ya, muy bien, muy bien. A ver, Karina y Aide Nama, ¿ya? A ver, Karina. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Me escucha, no, profesor? Sí, sí le escucho, sí le escucho. Ya, profesor, acerca de analfabetismo, es según el video que yo he visto, a veces cuando no terminamos nuestro estudio, no tenemos oportunidad de trabajar, nos quedamos ahí, y o sea,
Muchas veces cuando ya somos personas sin educación, o sea, si nos quedamos en medio camino, tenemos menos educación y nuestros hijos también, o sea, se quedan y no tenemos muchas oportunidades, ¿no? También la falta de economía, todo eso, la pobreza también aquí dentro de, o sea, en todos los sitios que existen, ¿no? Y entonces, y, o sea, los medios de comunicación, todo eso no se puede estar informados. Por ejemplo, ahí hay un jovencito que le estaba preguntando y no podía decir, o sea, no estaba bien informado, ¿no? Y eso sucede cuando, o sea, no seguimos estudiando. Y para llegar más allá tenemos que estudiar, pero por falta de dinero también, profesor, así nos quedamos y no tenemos muchas oportunidades cuando no progresamos. Y eso es lo que entendí, profesor. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Miren, efectivamente, vamos a ver la clase de hoy día. Se trata de eso. Y acá hay propuestas para ser comunicadores creativos, ¿ya? Y propuestas que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿ya? Primeramente vamos a ver el alfabetismo funcional. Según la propuesta para ser comunicadores creativos y críticos, la UNESCO, ¿ya? La UNESCO es las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Cultura, ¿ya? Dice, ¿estamos en condiciones de llenar el impreso para renovar nuestro documento de identidad o pasaporte? ¿Escribir una carta, solicitud u oficio? ¿Interpretar nuestros talones de cheques, instrucciones de un cajero automático? ¿Reconocer la caducidad de un producto y sus normas de conservación? ¿Orientarse, secuenciar indicaciones de comprender las obligaciones de los prestamistas? Es decir, ¿estamos en condiciones de actuar con autonomía en una sociedad que implica los escritos? ¿Estamos en condiciones de interpretar la simbología que nos rodea? Porque hay que tener en cuenta una cosa, que no solamente aprender a leer y escribir es algo más que adquirir la capacidad, ¿no?, de relacionar los sonidos con los grafemas, con las grafías. Aprender a leer y escribir tiene que ver mucho más allá que eso, ¿no? Hemos escuchado hace ratito, la UNESCO considera un analfabeto funcional como la persona que no puede emprender aquellas actividades en las cuales la alfabetización es necesaria para la adecuación eficaz de su grupo y de su comunidad. Y debemos de permitir construir haciendo pues uso de la escritura, de la lectura y la aritmética al servicio de su propio desarrollo y de su comunidad. O sea, hay que tener en cuenta que para ser no solamente un analfabeto funcional, tiene que implicar cosas que van mucho más allá. Acá hay niveles de funcionalidad, ¿no? Y que nos va a permitir a nosotros tener la capacidad de verificar en qué lugar nos encontramos o de poder en su lugar a las personas. Por ejemplo, el nivel epistémico es el dominio de lo escrito, usa el lenguaje de manera creativa y crítica, ¿ya? El otro es el nivel instrumental, permite buscar, registrar información escrita, es la vía de acceso
a los demás conocimientos. Por ejemplo, para resolver un problema matemático o de ciencias naturales, hay que interpretar primero el enunciado, ¿no? Y hay personas que no interpretan el enunciado que está dando. Por lo tanto, no plantean bien el problema o la respuesta del problema y se pierden en eso, ¿no? Y luego ya formular el resultado, pues. Ahora, el nivel funcional concibe la lengua escrita como una relación de comunicación, requiere conocimiento de tipo de texto o se refiere a la función y uso que le damos al lenguaje a través por ejemplo, de cartas, de oficios, ¿no? De solicitudes que nosotros manejamos continuamente. Y al nivel ejecutivo es la capacidad de traducir mensajes escritos al hablado o viceversa. Es el dominio del código o el grado de conocimiento de las reglas que la regulan. Entonces, si nosotros dominamos los 4 niveles, tendríamos que estar bien. Pero hay personas que nos falta mucho dominar 3 o los 4 o 1 o 2, ¿no? De los niveles de funcionabilidad. ¿Ya? Acá se debe articular las 4 equivalentes. ¿Ya? El nivel epistémico con el uso del lenguaje, ¿no? Que es creativo, ¿no? O críticamente. El nivel intelectual es el uso del lenguaje para dominio de las matemáticas, de la física, de las ciencias naturales. El nivel funcional es para los conocimientos, para conocer más que solo códigos. Es el uso interrelacional, cartas, oficios, solicitudes. Y el ejecutivo, traducir lo oral a lo escrito, dominio de códigos y reglas y ortografía, el uso de signos, ¿no? Esos son los 4 niveles que nosotros debemos de articular, ¿ya? Hay macrohabilidades, ¿ya? Que vamos a nosotros en la lengua, que es instrumento simbólicamente mediante el cual organizamos nuestro entorno, sin duda es el dinamizador de la vida social. Que no ha existido sociedad alguna que haya creado un sistema de comunicación prescindiendo del lenguaje oral. Todos han tenido que tener un lenguaje oral para poder escribir eso. O, como nosotros vemos en estos dos dibujos, ¿no? Con dibujos o con las señales de humo, ¿no? En consecuencia, la lengua nos posibilita comprender la cultura de nuestro entorno, ¿no? Es la que nos da la capacidad de ordenar nuestra mente, pudiendo así analizar el mundo en que vivimos. Si no hacemos eso, estaríamos... Vamos a ver. Hablar, leer, escribir. ¿Ya? La lengua, desde comunicación, son el hablar, el escuchar, el escribir. Estas son que se deben desarrollar ejercitándola según el papel que tiene la persona en este proceso comunicativo. ¿Ya? Cuando habla o escribe, miren, cuando el emisor habla o escribe, ¿ya? Cuando el emisor habla, el mensaje es oral. Y cuando el emisor escribe, el mensaje es escrito, ¿no? Ahora, el que escucha y el que lee, ¿no? Es el receptor. Aquí, por ejemplo,
yo estoy hablando en este momento, ustedes están escuchando lo que estoy hablando, ¿no? Ese es y le estoy dando un mensaje oral. Si yo estaría escribiendo, por ejemplo, no sé, pues, Alfredo Bryce Echenique, les escribe, pues, horas contadas, ¿no? Un cuento, ¿no? Y está leyendo, pues, lo leen ustedes, es el mensaje escrito. Ahora, cuando el emisor escribe o habla, codifica parte de lo general a las frases. Mira, parte de lo general a las frases. O sea que va a tener la idea general de todo lo que va a comunicar, ¿no? Y convierte las ideas en palabras. ¿Ya? El decodificador, o sea, el que escucha o el que lee, o sea, el receptor, decodifica, es descomponer las ideas hasta llegar al esquema general. Y convierte las palabras en ideas. ¿Hasta ahí ustedes están entendiendo? ¿Ah? A ver. A ver, ¿qué me dicen de esto que hemos hablado en este momento? ¿Ah? ¿Quién va a hablar? ¿Quién quiere hablar? O yo les pregunto. A ver, Elena. A ver. Elena. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, profesor. ¿Me escucha? Sí, buenas tardes. Estamos hablando sobre el analfabetismo funcional, ¿no? Que son todas personas que no entienden las actividades, ¿no? Pero dentro de eso hay 4 niveles, que es el nivel ejecutivo, funcional, instrumental y el nivel epistemético, que no, quizás no todos estos 4 niveles los estamos llevando bien, no los desarrollamos como debe ser, ¿no? De repente algunas personas dominan algunos, como de repente algunas no lo dominan, ¿no? Entonces, luego tenemos la articulación que tiene estos niveles, que son 4, ¿no? El epismético, que es el uso del lenguaje. Y luego también tenemos el escuchar, hablar, leer y escribir, donde participa el emisor y el receptor. Cuando el emisor habla, el mensaje es oral. Cuando escribe, el mensaje es escrito. Y el receptor, cuando es oral, escucha, y cuando es escrito, lee. Eso es lo que he podido captar, profesor. Muy bien, has entendido muy bien, ¿ya? Entonces, vamos a continuar con esto de los niveles. Vamos a ver, ahora, el mensaje oral y el mensaje escrito. El mensaje oral es auditivo, ¿no es cierto? Que se comprende a través del oído. ¿Ya? El mensaje escrito es el visual. Lee texto a través de la vista, ¿no? Va leyendo y va comprendiendo. Ahora, en el auditivo la comprensión es espontánea. O sea, tú no sabes qué es lo que va a hablar, ¿no? No puede borrar lo que ha dicho. Se debe comprender en el momento que se emite, ¿no? O sea, ahí las ideas salen una tras otra y no se puede detener lo que está hablando.
Pero la comunicación, el mensaje escrito, la comunicación es elaborada, ¿no? Se puede corregir sin dejar huellas. Por ejemplo, usted escribe un texto y ha tenido una idea y luego la ha cambiado, ¿no? Lo borra y lo cambia, entonces se va a corregir y no deja huellas porque no está ahí, ¿no? O si no, también se puede releer el texto. O sea, eso de ahí es más elaborado, pues, ¿no? Ahora, el mensaje oral, la comunicación es efímera, ¿ya? Porque ahí es perceptible mientras dura en el aire. Mientras está hablando, se queda ahí, ¿no? Si es que no se ha grabado, ¿no? Y pasa nomás. En cambio, en el mensaje escrito, la comunicación es diferida en el tiempo y en el espacio. Usted puede esperar un momento adecuado para poder leer, ¿no? Un tiempo adecuado, puede ser que lo lea de acá a 1 año, 2 años, 5 años, no sé, pero ahí permanece en el tiempo, ¿ya? En el mensaje oral, usa códigos no verbales. Incluye gestos, movimientos, cuerpo, conducta, sus sonrisas, qué sé yo, todo lo que lleva la persona para comunicar, ¿no? En cambio, en el mensaje escrito es restringido a esquemas, a fotos, a gráficos, entre otras cosas, ¿no? Ya. Ahí el mensaje escrito pues es restringido, ¿ya? Ahora, en mensaje oral, las características es coloquial, subjetivo, redundante, abierto, en repeticiones, palabras, comodín, etcétera, ¿no? La característica es estándar, objetivo, preciso, cerrado, léxico específico, evita repeticiones. O sea, ahí es que se puede guardar, ¿no? Y se puede leer en cualquier momento, ¿ya? Ahora, escuchar. Para escuchar es necesario un conjunto de estrategias donde el receptor tiene que realizar procesos para escuchar y comprender, ¿ya? O sea, ahí cuando escuchamos, ¿ya? Tenemos que tener una serie de elementos que nos va a llevar a la realización de procesos para escuchar y comprender lo que se está diciendo. Por ejemplo, acá hay 6, y primero es reconocer. Reconoce es identificar elementos de sustancia acústica como son los sonidos, palabras y expresiones, ¿ya? Los sonidos, las palabras, las expresiones son elementos de escucha, de secuencia acústica, ¿no? Están en el espacio, en el sonido, ¿no? También es, la segunda es la discriminación. Discrimina porque disciende entre sonidos articulares del resto de sonidos, ¿ya? Estamos simplemente escuchando lo que nos están transmitiendo, aunque puede ser que haya bulla, ¿no? Incluso acá cuando nosotros estamos compartiendo la clase se escuchan las otras bullas y tratamos de discriminar los sonidos de el sonido articulado, ¿no? Que es lo que estamos escuchando, ¿ya? Ahora, también es el seleccionar, porque selecciona, ¿no? Es lo que quiere, lo que considera importante, lo escoge. Lo que es importante lo va a escoger. Ahora, la interpretación establece pues una estructura sintáctica a cada palabra, ¿no? Esto es que le da un valor comunicativo, ¿ya? Y eso es cuestión de el que va a escuchar, que tiene que darle a cada palabra, ¿no? Un valor comunicativo, ¿ya? La otra es la anticipación, ¿ya? Porque a partir de entonces
puede prever lo que seguirá, ¿no? Mientras escuchamos, nosotros hacemos como de agoreros, porque vamos a predecir lo que va a seguir como consecuencia de, ¿no? Ahora, la inferencia, porque mientras escuchamos, también recibimos información de fuentes no verbales, como gestos, ademanes, actitud, estado de ánimo. Todo ello permite comprender el significado del discurso, ¿ya? Vamos a ver ahora el sistema de lectura, ¿ya? En el lenguaje, como actividad colectiva, hay que ver qué es lo que vamos a ver, ¿no? Como sistema colectivo, ¿no? El desarrollo sociogenético del lenguaje humano ha sido, pues, indesligable del proceso creativo de los instrumentos en los cuales se organizó el trabajo humano. Y es centro de esa organización colectiva que los hombres empezaron a crear las señales para llegar a conformar el lenguaje hablado, ¿no? El cual luego va a construir un sistema de comunicación por sí mismo, ¿no? Esta relación entre el habla y el uso de instrumentos es la que da origen al lenguaje escrito, ¿ya? Al que codifica la información determinada. También la organización funcional de los hemisferios, ¿no? Del hemisferio izquierdo y derecho, ¿no? Los hemisferios cerebrales, los que van a entrar a tallar en este sentido, ¿ya? ¿Ya? Ahora, una vez que ya se ha formado la información social codificada en el lenguaje, se puede decir que los hombres constituyen, pues, el soporte de la sociedad, ¿no? Y poseen, pues, el poder de incorporar la información por la parte de sus miembros, desde que nacen hasta cómo va a incluirse en ella, pues, ¿no? Ahora, esto cada vez es más elocuente desde el punto de vista semiótico, ¿ya? ¿Saben lo que es semiología, no? Semiótico. ¿Saben? No. Ya, sí, porque no podemos continuar con una palabra que no la entendemos, ¿no es cierto? ¿Ya? Semiótico es el estudio de los símbolos, ¿ya? La semiología va a estudiar los símbolos, ¿ya? Y esa semiología, ese estudio de los símbolos, ¿ya? Las expresiones las expresiones verbales se diferencian, pues, de los gestos emotivos, en los que estos se reflejan al momento de hablar, ¿no? Un acontecimiento singular, y son, en este sentido, los lenguajes más simples se refieren a determinados
estados personales o a una realidad específica, ¿no? Alguien que está triste o una realidad específica, ¿no? Se le ha muerto un familiar o algo, ha terminado con su pareja y nos va a hablar, pues, feo, ¿no? O no nos va a hablar, ¿no? Ahora, el lenguaje humano se puede estudiar teniendo en cuenta 3 de sus aspectos fundamentales, ¿ya? Vamos a ver acá. Uno es el sistema, pues, de signos lingüísticos, ¿no? ¿Ya? El otro es como sistema social, ¿ya? Como la lengua de una cultura, ¿no? Y tercero es como sistema personal de codificación psíquica, ¿no? El que habla, ¿ya? El lenguaje, pues, es un sistema de signos lingüísticos creado por la humanidad mediante la lengua. Es el sistema, pues, de signos lingüísticos propio de la cultura, ¿ya? Ahí tenemos sistemas lingüísticos, ¿no? Todos estos obedecen a una cultura propia de los que han escrito esto, ¿no? Una cultura, ¿ya? El lenguaje y todas las lenguas tienen una estructura jerárquica originada en niveles, pues, que conforman lo fonético, lo fonológico, lo morfológico, sintáctico y semántico, ¿no? Cuando se da el estudio, el lenguaje como comunicación social, la presencia de la lengua, pues, es una de comunidad o de cultura, y su sistema lingüístico que se da al interior de esa cultura, ¿ya? O sea, ahí las lenguas, ¿no? Tienen un sistema de signos, ¿ya? Que le va a trabajar con signos, ¿no? Con la semiología propia de cada cultura, ¿ya? Ahora, el lenguaje como actividad individual, ¿ya? Acá hay este lenguaje como actividad personal, tiene importancia y hay que diferenciar las competencias lingüísticas de la expresión lingüística de una persona. Cuando decimos él habla español, ¿no? Es componente de la lengua castellana, ¿no? Y él está hablando español, actúa usando los signos del español, ¿ya? O sea, si definimos el habla como usa la palabra de una lengua, que es una palabra enunciada en un tiempo dado, se puede comprobar que las personas no solo expresan conocimientos, sino también emociones y conductas. Y eso no me van a dejar mentir o no me van a hacer hablar mal cuando una persona quechohablante, ¿no? Dice las palabras, los habla con un sentimiento que no tiene el idioma español. Ellos dicen mucho porque tiene de sus raíces, de sus costumbres, de sus ancestros, ¿no? Dicen todo, pero en el español no. En el español no, ¿no?
por ello se tiene que reconocer que la codificación de estos estados efectivos del que habla, o es lo que es más importante en relaciones interpersonales cotidianas, y este pues el aspecto efectivo, primero que el niño incorpora como una de sus habilidades lingüísticas. En esta etapa, el lenguaje juega un papel de trascendencia en la estructuración de la afectividad y el carácter. Como les digo, hay lenguas, hasta incluso lenguas amazónicas, que hablan mucho de sus actividades ancestrales al poderse comunicar, ¿no es cierto? Ahora, la competencia lingüística es un conjunto de capacidades lingüísticas de una persona, tal como están codificados, ¿no? Mientras que la actuación lingüística centra la actividad de la persona en que ésta hace uso del habla, ¿ya? ¿Qué me dicen frente a esto ustedes que hablan estos idiomas, ¿no? O al menos algunas hablan quechua y las lenguas orientales? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Ninguna? A ver, alguien, a ver, que levante la mano. ¿Ah? Al margen de que poseemos dos mentes, no racional y emocional, el idioma, el lenguaje, tiene mucho que hablar sobre esas cosas. A ver, ¿quién me dice algo? ¿Ah? Les pregunto yo. A ver, Julia Champi. Julia Champi, ¿está por ahí? Julia Champi. Profesor, presente. A ver, dime, ¿qué me dices tú frente a eso? ¿Ah? ¿Hablas quechua? Ah, se le fue el audio. A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Ah? A ver. Cintia. A ver, Cintia, habla. ¿Puedes hablar? Cintia. A ver, Nalia. Nalia. Profesor, buenas noches. Profesor, buenas noches. Cintia o Nalia, ¿quién quiere hablar? Profesor. Profesor, ¿me escucha? El quechua es una expresión que conlleva su expresión de alegría. Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Nirvana.
Bueno, voy a continuar. Si me tienen algo que decir, me lo dicen, ¿ya? Me lo dicen. A ver, vamos a hablar de los procesos, ¿ya? De los procesos que hay para la percepción del lenguaje. La primera que realizamos al leer es la de extraer signos gráficos escritos para su identificación, ¿no es cierto? Ahí, está escrita la palabra y vamos a extraer los signos que tiene cada palabra, ¿no? Y las ponemos dentro de nosotros. Muchas veces, estos signos que están fuera de nosotros van a pasar a ser dentro de nosotros, ¿ah? Y cuanto más leemos, más cantidad de signos podemos llevar a nuestro conocimiento. Hay que partir de la idea de que todo lo que está escrito está fuera de nosotros, pero cuando leemos, eso que está escrito forma parte de nosotros, de nuestra personalidad, ¿ya? Para ello, los mecanismos perceptivos al extraer esa información de gráficos llevan a la memoria del corto plazo, luego a la memoria duradera, donde se analiza y se reconoce como unidad lingüística. ¿Qué vamos a hacer? Si nosotros vamos a formar parte de todo lo que está escrito, ¿no? Vamos a hacer formar parte de lo que está escrito en algo nuestro, ¿no? Entonces, comienzan a hacer una serie de mecanismos perceptivos que van a traer esa información gráfica y va a pasar a nuestra memoria, ¿no? De corto plazo. Ya de ahí, si nosotros queremos, ¿no? O de verdad es necesario, eso va a pasar a una memoria duradera, ¿no? Y se va a quedar en nosotros, ¿ya? Ahora, todo este proceso consta de dos movimientos, ¿ya? El movimiento sacádico, que son movimientos oculares, ya que deben tener aproximadamente 2 grados de ángulo visual para poder dirigir rápidamente la línea de mirada de un punto de interés que estimule la fobia o mover los ojos de un lado para otro, ¿ya? Y fijaciones, el periodo de fijación de unos 200 milisegundos al movimiento sacádico, que es de 400 milisegundos. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando estamos leyendo, la vista pues se nos va a mover, ¿no? De tal manera que podemos seguir la lectura, ¿ya? Hay personas que se ponen el dedo ahí para leer y no es la manera de leer. Ahora, el análisis visual supone que si las palabras están formadas por letras, primero tenemos que reconocer las letras, pues, ¿no? Sin embargo, el efecto palabra dice que es más fácil reconocer la grafía cuando se forma parte de la palabra. Por ejemplo, la gestal. ¿Saben lo que es la gestal, no es cierto? Listo. El procesamiento léxico, ¿ya? Ese es el segundo procesamiento. Identificar las letras que forman la palabra, o sea, el contorno gráfico. Si se reconoce globalmente, el siguiente paso es recuperar el significado de esa unidad lingüística. En la lectura oral, haría que recuperar también su pronunciación. Por ejemplo, estamos leyendo y nos encontramos con una palabra nueva, ¿no? Entonces, lo detenemos ahí,
para saber lo que significa esa palabra, porque si no, se nos va a salir de contexto y no vamos a entender. ¿Ya? Y de ahí podemos continuar, ¿no? En la lectura oral también habrá que recuperar también su pronunciación. Hay veces que hay palabras que no se escriben como se leen, ¿no? Y hay que ver la pronunciación. Llevan tilde, no llevan tilde, ¿no? Hay que ver, ¿ya? Y la ruta visual. Para llegar al significado hay dos vías. La ruta visual, que es el análisis de la palabra. Este análisis va al almacén de representaciones gráficas de la palabra, ¿no? Léxico visual, y ahí se compara con las unidades almacenadas, se identifica la palabra, ¿no? Hay unidades lingüísticas ahí activadas, a la vez hace lo propio con el significado, el sistema semántico. Acá están, mira, cómo entendemos el almacén de palabras, el procesamiento léxico, ¿ya? La ruta directa, mira. Está leyendo casa, ¿no? Almacén de la palabra, pasa a casa, se hace la gráfica y después la pronunciación, casa. ¿Ya? Hay que ver que esta es la manera, ¿no? No se puede hablar de que estamos leyendo, ¿no? Y de frente vamos a pasar a la palabra casa y después no vamos a hacer nada de la visualización, no. ¿Ya? Porque se nos puede confundir con cara, con capa, cala, ¿no? Sasa, masa, un montón de palabras, ¿ya? Que no es lo que significan, ¿ya? Ahora, la ruta fonológica. A través del sistema visual se identifican las letras de la palabra, ¿ya? El segundo paso es recuperar el sonido de esas letras. La conversión de grafemas a fonemas, ¿ya? Recuperar la palabra se consulta al léxico auditivo, o sea, a lo que tenemos en la memoria auditiva, ¿ya? La representación del sonido. Esta a su vez se estima el sistema semántico. En nuestro país, o en nuestro idioma español, ¿no? Todas las palabras se pueden leer fácilmente, ¿no? A través de la ruta fonológica, porque es la que se ajusta a la regla grafema, ¿no? Se pronuncian como se escriben. La próxima clase vamos a ver esto de estas palabras, ¿no? Que solamente vamos a ver que hay dos casos nada más en que va a leerse de una manera, ¿no? Y nada más, ¿ya? Por ejemplo, la R, ¿ya? Ahora, acá también, en este sistema de la ruta fonológica, ¿ya? La palabra hablada, ¿ya? El análisis acústico, que va al léxico auditivo, ¿no? Que es la memoria auditiva que tenemos nosotros, ¿ya? La conversión acústico-fonológico, ¿ya? Almacén de pronunciación, ¿ya? Que es lo que nosotros tenemos, ¿ya? La conversión de los fonemas grafema y el almacén grafomático, ¿no? Esto es igual, ¿ya? Cuando pasa al léxico auditivo, entra al sistema semántico, al lógico fonológico, y de ahí nomás queda, ¿ya? Porque al lógico léxico ortográfico no, ¿ya? Ahí está. Ahora, Utafari, Utafrit, nació el 25 de mayo de 1941, es una psicóloga del desarrollo que trabaja en el Instituto de Neurociencia Cognitiva de la Universidad College de Londres. Es pionera en la investigación del autismo y dislexia, ¿ya? Su libro Autismo, hace una explicación del enigma, es en palabra de Ángel Rivière,
un clásico de ese tema, y ella se debe la primera traducción completa al inglés del artículo de Hans Asperger, ¿ya? De 1944, donde sostiene que para llegar a ser lectores hábiles se atraviesa 3 etapas, ¿ya? Logográfica, miren esta se produce antes de aprender a leer, antes de transformar los códigos gráficos o sonidos o en significados. El niño de 4 o 5 años reconoce un pequeño grupo de palabras, lo reconoce valiéndose de la forma de su contorno y el contexto donde aparece, ¿ya? Acá ella hace una serie de figuras, ¿no? Donde comienza ella a poner acá hombre, mujer, rueda, jarra, trigo, tela, vino, bronce, lana, cebada, aceite, oliva, oro, ¿no? Estas son grafemas, ¿ya? Que va codificando ella, ¿ya? Y después la alfabética, que es con la enseñanza de reglas de conversión grafema-fonema. El niño entra a la fase alfabética, tiene que ser capaz de separar las palabras en letras y asignar a cada letra un sonido que le corresponda, ¿ya? Debe darse cuenta de que los sonidos siguen un orden determinado en cada palabra. Ortográfica, los lectores identifican cada letra que conforma la palabra y de hecho destacan si se produce un error en su orden, ¿ya? La otra, el procesamiento sintáctico. Las palabras aisladas no transmiten información, sino que es la relación entre ellas donde se encuentra el mensaje. Por ello, una vez reconocidas las palabras, se tiene que determinar esta interrelación. Comprende la asignación correspondiente a áreas de palabras que componen la oración, el verbo, la frase subordinada, etc. La relación que hay entre estos componentes, la construcción de estructura jerárquica de componentes, la asignación de papel sujeto del verbo del complemento y la diferencia del proceso simático. Por ejemplo, dice, ¿no? Estrategia del procesamiento sintáctico. Es el orden de palabras, las palabras funcionales, el significado de las palabras y signo de puntuación, ¿ya? Hay que hacer el procesamiento, por ejemplo, acá tienes el artículo, el pronombre, no, el artículo, el sujeto, el verbo, ¿no? Y el objetivo directo, ¿ya? Y acá hay otra. El niño, sin embargo, se acostumbra a las oraciones activas porque tienen una tendencia a asignar papeles en orden, ¿ya? Sujeto, verbo, objeto. Dice, el cazador disparó el rifle y va a tener mayor dificultad cuando estas oraciones se convierten en pasivas. Ellas tienen dificultad para describir que es el segundo nombre y no el primero el que realiza la acción, ¿ya? Puesto que el elemento es agente, y así. El rifle disparado por el cazador, y ahí se van a tener la dificultad de tener el proceso sintáctico, ¿ya? A ver, hasta ahí, ¿tienen algo que decirme? Ya, muy bien. A ver, ¿quién me levanta la mano? A ver.
Una que me levante la mano. Buenas noches. Cecilia. A ver, una que me levante la mano, a ver. A ver, Dori García. Dori García. ¿Está? Dori García. Daisy. Daisy Mozombite. Wendy Briones. Ya hay de... Wendy Briones. Profesor, buenas noches. Profesor, buenas noches, ¿se me escucha? Lilia. No. Lilia. Wendy Briones, ¿sí? ¿Nadie quiere hablar? Estrujilda, a ver. ¿Nada? Milagros Córdoba. Profesor, buenas noches. Buenas noches. No le pude escuchar bien la pregunta. No, a ver, ¿qué me dice, por ejemplo, lo que hemos estado viendo, ¿no? De los procesos. Algo que sí he confirmado, la información que usted nos ha dado es acerca de cuando hablaba, hasta para resolver un problema matemático, es necesario que los niños puedan comprender, ¿no? Entonces, mucho se ha dejado de lado en las escuelas, en los colegios, incluso en los privados, bastante buenos, se ha dejado de lado eso, ¿no? Se les brinda los números nada más y se les enseña el procedimiento, pero no se les da los problemas para que ellos tengan la oportunidad de leer, poder interpretar y dar su punto de vista, ¿no? Entonces,
A veces en el colegio donde yo he cambiado, donde estudia ahora mi hijo, es un colegio nacional y es un colegio donde no se trabaja tanto como en otros, ¿no? En los nacionales en otros nacionales que trabajan de manera más rápida, más práctica, ¿no? A ellos mucho les incentivan a la lectura. Eso ha ayudado a que mi niño, incluso en el tema de matemáticas, él pueda leer, ¿no? Darse un tiempo y analizar lo que está leyendo. A veces encuentra varias respuestas, ¿no? Para cada problema que le brindan, pues, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que podamos dejar el analfabetismo, ¿no? Y podamos centrarnos un poquito más en esto de poder leer y comprender lo que estamos leyendo, no leer por leer. Dime una cosa, me estás diciendo que actualmente no se usa, por ejemplo, razonamiento, operación y respuesta. No, lo que digo es que en matemáticas sí, pero yo creo que en lo que deberían, ¿no? Es incentivarlos más a que ellos puedan leer, Ya. ¿no? No darles de todo, o sea, solamente en matemáticas solamente le brindan los números muchas veces. Les enseñan el problema en la pizarra y le dicen que ellos puedan desarrollarlo. Pero hay otros colegios en los que no les invitan a que ellos puedan leer el problema, ellos mismos puedan leer y aprender a dar las respuestas también. Ya. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, Caroline Lisbeth. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Caroline, ¿cómo estás? Bueno, profesor, lo que estaba entendiendo de la clase acerca del lenguaje como actividad colectiva, el saber cómo escuchar, reconocer, discriminar y seleccionar e interpretar aquello que estamos escuchando para poder analizarlos y poder dar una respuesta con claridad, ¿verdad? También tenemos lo que es el mensaje oral, que es auditivo, que la comunicación es espontánea, una comunicación efímera y también un poco volátil, no es como la escrita, ya que la escrita queda plasmado, ¿no? Entonces, si tenemos alguna duda, tenemos la opción de volver a repasar y de poder volver a comprender el mensaje que nos quisieron dar. En cambio, en el mensaje oral, pues, el hablante habla, expresa, y de repente por ahí, como usted dijo, ¿no? Algún ruido, de repente aquí mismo en la clase a veces algún ruido nos puede sacar del tema, en cambio es mejor el mensaje escrito, ya que como le vuelvo a decir, nos puede dar la opción de volver a repasar y poder volver a dar una respuesta correcta, profesor. Eso es lo que yo he entendido y me ha llamado mucho la atención acerca de todo esto, ¿no? De los signos también, de cómo un sistema social como el lenguaje de la cultura, ¿no? Entonces es muy interesante, profesor, poder saber y poder interpretar de una manera clara, concreta y precisa la información que nos quieren dar. Gracias, gracias. Gracias, profesor. ¿Otra más? ¿Otra más? A ver, Elizabeth Quesada. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Algo que, bueno, yo he rescatado, ¿no? Lo que usted nos estaba hablando de las lenguas del quechua, ¿no? Ya. Las lenguas que debería hoy en día darse, ¿no? Que se ha perdido prácticamente y no se practica, ¿no? Es una cultura nacional que deberíamos cultivar, la quechua, el aymara, etcétera, ¿no? Porque cuando uno va de viaje a algunos lugares y hay personas que nos hablan en su idioma, en su dialecto, ¿no? Y uno no entiende lo que nos dice. Y de repente, pues, pueden pensar, ¿no? Que uno no lo quiere contestar porque
es creído o porque uno va de otro lugar, ¿no? Pero no es así, sino que nosotros no entendemos. Es una anécdota que me pasó, profesor. Yo cuando fui, bueno, hace mucho tiempo a una entrevista de trabajo, este, presenté mis documentos y todo, ¿no? Entonces yo le dije que soy de Ancash, pero yo no sabía que el dueño también era de allá. Entonces, me empezó a entrevistar y me empezó a hablar quechua y yo no entendía nada, profesor, nada. Y yo me sentí muy mal y avergonzada, ¿no? Porque debí haber sabido por lo menos el dialecto del quechua. Entonces me dijo, pues, pero ¿cómo? Tú eres de Ancash y no sabes, ¿no? No sabes tu dialecto, no sabes quechua. Yo realmente ahí dije, bueno, debería haber sabido algo. Y eso que digo, ¿no? Bueno, siempre he dicho, ¿no? Voy a aprender quechua y hasta ahora no, no he aprendido, ¿no? No es porque no quiero, sino que no tengo, ¿qué le digo alrededor que hablen conmigo quechua? No tengo ningún familiar que hable quechua, ¿no? Entonces, sería muy importante, ¿no? Incluso en el colegio de mi hija un tiempo iban a dictar clases de quechua, pero la mayoría no, no optó, ¿no? No, eh, no estaban de acuerdo que, que hablen el quechua y querían el inglés, pero yo sí, ¿no? Y bueno, hay algunas otras, ¿no? Que deberían, pues, dar el dialecto, que es lo más importante, el quechua, que aprendan los chicos. El inglés, claro, también, pero el de aquí, de nuestro Perú, no. Bueno, esa es mi opinión, profesor. Gracias. Ya. Por si acaso en internet hay clases de quechua gratis, ¿ah? Profesor, De gracias. verdad, búscalas nomás. Voy a aprender. Gracias. Ya. ¿Alguien más? Ya nos queda poquitos minutos. ¿Mm? Diana Shencho. A ver, Diana. Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Profesor, de acuerdo a la clase, si bien es cierto, es muy importante que los alumnos aprendan muchas lenguas, ¿no? Y bueno, yo soy de Huancavelica y gracias a Dios hablo correctamente la quechua. ¿Ya? Y cuando uno aprende la quechua, el inglés, pronunciar el inglés es facilísimo, Sí, profesor. sí. Sí, profesor, por eso yo en inglés, uy, se me sacaba buenas notas, profesor. Claro, es que el idioma quechua es la misma estructura que el idioma inglés. Así es, sí, profesor. Sí, sé hablar, cantar, hablar, de todo, pues de quechua, sí, profesor. ¿Ya? Sí, Y dime una profesor. cosa, cuando expresan una palabra, ¿cómo es eso? A ver. Ah, ya, habla, o sea, quiere decir, hablo en quechua, exprésame una palabra diciendo. Decir, ¿no? Cuando expresas una palabra es, a ver, amauta, erima payaikoy, allinta, que tema ya chichivas jaikimanta. Eso quiere decir, profesor, enséñame bien el tema. Ya. Sí, profesor. Ah, qué bien. Bien, gracias. Ay, gracias, profesor. María Esther. María Esther. Buenas noches.
¿No puede hablar María Esther? Se ha ido, creo, Zoom. Se congeló. Bien, Diana Sencho, a ver. Diana, ¿estás ahí todavía? Sí, profesor. Pues dice tus compañeras, te felicitan. Muy bien lo que has hablado. Y sí, ¿qué más dicen? A ver, por favor, compañeras. Nada más creo que dicen. Ay, gracias, profesor. Muchas gracias, compañeras. Dice que cante en quechua. ¿En quechua voy a cantar, profesor? Chiquito nomás, ¿ah? Ya, profesor. A ver. Ya, ahora sí, voy a cantar. Con mucho cariño voy a cantar, profesor, en quechua. Urhuchayantas jamuni chachas chay, hasachayantas jamuni chachas chay, wamari patamas casting chachas chay, wamari patamas casting chachas chay, chachas chay, chachas chay. Gracias, profesor. Ahora, ¿qué cosa es lo que dijiste? Dije, bueno, vengo por el cerro buscando cariño, buscando amor. Y chachascha significa, profesor, es un árbol que crece por los cerros, se llama chachas. Ah, qué bonito. Qué bonito. Gracias, Sí, gracias, gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias, compañeras. Yo no te puedo decir lo que dicen acá, pero ya que te han mandado 50,000 mensajes que están... Ah, ustedes siguen escribiendo. Te mandan un montón de mensajes. Te pasaste, Diana. Gracias, Aquí, profesor. a ver, dice Berta. Listo, a ver. Ahora sí, una más para irnos. A ver, Nancy. A ver, ¿qué nos dice Nancy? Buenas noches, profesor. Profesor, ¿me Nancy. escucha? Profesor, ¿me escucha? Profesor, ¿me escucha? Buenas noches. Nancy Menchan. Profesor, ¿me escucha? Buenas noches. Nancy. Profesor, buenas noches, ¿me escucha? Profesor, Bueno. buenas noches, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Habla Nancy? Buenas noches, profesor. Bueno, quería acotar algo de la clase. De acuerdo a cómo se ha ido desarrollando la Buenas noches. clase. Profesor, buenas noches, ¿me escucha? Profesor, buenas noches. Profesor, buenas noches. Bueno. Sí, es mi señal que no está escuchando. Ya. Profesor. Sí. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Ya, profesor, buenas noches, le decía. Profesor, de acuerdo como se ha venido desarrollando la clase, bueno, creo yo de que no solamente es analfabetismo funcional, el no saber leer o escribir, ¿no? Creo con el hecho de no saber algo, de comprender una lectura, de desarrollarse profesionalmente, o también saber algo, ¿no? De computación, ¿no? Ya, ¿Sí? ya somos Analfabetos. analfabetos, ¿no? Como es, ¿no? Y y como no, las compañeras también han venido hablando de otros idiomas, ¿no? Creo que cada uno de aquí que estamos nosotros, no nos libramos, ¿no? De tener un poco de ese analfabetismo, ¿no?
Así También es. creo yo, profesor, de que ahora nosotras como futuras docentes, pues no, enseñar a nuestros pequeños de que no solamente copien y escriban, ¿no? Que también construyan su propio aprendizaje, ¿no? A través de la creatividad, de la crítica constructiva, ¿no? Esa es mi opinión, profesor. Gracias. Listo, gracias, muchas gracias. Efectivamente, ¿no? El alfabetismo funcional se da en varios aspectos, no solamente el que no sabe leer, escribir, o el que no comprende, sino también no saber computación o no saber alguna de las materias, ¿no? Pero, o no saber un idioma. Por eso que debemos estar preparados para todo, ¿ya? Listo, chicas. Nos vemos la próxima semana, ¿ya? Dios mediante. Chao.